Como Queen Deo, Timrobatre, Tietebatre, Tinguaidre, Mama Tata Deo, Obedre Nanga y escribo, Mama Tata Deo, Obedre Nanga, Nedrini, Obedre Nanga Codri, Obedre Nanga Judate, Obedre Nanga Judametate, Mama Tata Deo. Muy buena noche, Panamá, muy buena noche, Comarca Nove Buglé, muy buena noche a las organizaciones populares, sociales, movimientos sociales, populares, sindicatos, organizaciones de la Bananera, Citrave, Citraibana, Copacabana, los compañeros jubilados del área de Boca del Toro, los compañeros del área de Finca Independiente, Puerto Los Muelles, los compañeros de Tierras Altas, Citrapey, a la primera iglesia Mama Tata, a las organizaciones estudiantiles, movimientos juventud, Nove Buglé, a las diferentes organizaciones de cooperativas y transporte de la comarca Nove Buglé, a la opinión pública y medios de comunicación. Muy buena noche. Primero, quisiera hablarles de algunos temas, como las protestas que se ha estado dando en la comarca Nove Buglé, las acusaciones que se han venido dándose contra algunos dirigentes, los acuerdos que se han dado entre el gobierno y algunos supuestos caciques por ahí, los procedimientos para llegar a un convenio, un acuerdo. ¿Cuáles son los procedimientos? Yo se lo voy a explicar. Y también vamos a hablar un poquito de los casos que están dándose ahorita mismo con referente a las elecciones recientes creadas por el gobierno nacional dentro de la comarca Nove Buglé. Pero antes de entrar en el tema, quisiera presentarle este librito, la ley 10 de la comarca Nove Buglé. Aquí hay dos cosas en este librito que ustedes ven. Aquí está el decreto 194 y la ley 10 de la comarca. La ley 10 del 7 de marzo de 1998 y está el decreto 194 de 1999. Son dos cosas en este libro. Una cosa es decreto y otra cosa es ley. Y un decreto no puede estar encima de la ley. Ya, la ley es la ley. Pero aquí hay muchas cosas en el decreto 194 que contradice la ley 10 de la comarca. Compañeros, esto es fácil, lo pueden bajar en Google, pueden bajar la ley 10 de la comarca y pueden bajar el 194 y lo pueden comparar. Son dos cosas distintas aquí. Pero la ley dice una cosa y el decreto dice otra cosa. Y eso es lo que nos tiene a nosotros más de 25 años, nosotros enredados en trifulca internamente aquí. Y este decreto 194 fue orquestado por el PRD. La figura de delegado fue incluido en el 194 porque creía el PRD que el pueblo Nove Buglé iba a ser para siempre PRD y se equivocaron. Y como estaban creando la figura del 194, las autoridades, el PRD introdujo la palabra delegado en el 194. Si fueran los panameñistas, ellos le hubieran puesto convencionales. Pero como el PRD puso el tema de delegado. Aquí la ley 10 de la comarca nos dice a nosotros cuáles son los procedimientos, quién es el jerarquía en la comarca Nove Buglé, quién es el que manda, quién es el que nos manda, cuáles son sus posiciones en su diferente circunscripción de las poblaciones Nove y también cuáles son las funciones de las autoridades en su respectiva jurisdicción dentro de la comarca. Aquí la ley 10 de la comarca lo establece y vuelve ahí, hay un artículo en el 194 que contradice la ley 10 de la comarca Nove Buglé, como el tema de delegado que no aparece en la ley 10 de la comarca, como el tribunal electoral que no puede organizar ninguna elecciones en la ley 10 de la comarca, y también que hay varios temas aquí, autoridades gubernamentales tomando decisiones encima de la ley 10 de la comarca. Aquí lo dejo para que ustedes, si quieren alguno, con mucho gusto les facilito uno. Vámonos con la protesta que se ha dado en la comarca Nove Buglé contra la vacuna. Yo creo que tenemos un estado democrático, un estado de derecho, un estado donde se respeta la protesta, ya se respeta la garantía constitucional, los derechos de los pueblos, y en el caso de los pueblos indígenas se le tiene que dar un trato especial a la población indígena por desconocer un poquito sobre el tema. Y yo creo que para eso tiene que entrar el Ministerio de Salud y el Gobierno Nacional, que hasta la fecha de hoy no ha hecho ninguna docencia en la comarca. Una cosa que tú traes en las redes sociales, en la radio, en la televisión, pero para la cordillera allá en la comarca la gente no sabe qué es eso. Y para eso se nombra un equipo de salud para llegarle a conciencia a la gente. Pero también se tiene que ver si las autoridades
porque hay un manejo internamente en la comarca. Todos los temas en la comarca Nové Buglé tiene que ser de cara al Congreso General. ¿Y quién es el Congreso General? El pueblo Nové Buglé. Así funciona la comarca Nové Buglé y lamentablemente alguna gente no lo ha querido entender. La protesta que se ha dado es que la gente están viendo la imposición de la vacuna en la comarca. Se le está pidiendo requisitos como vacunarse para cobrar ciertas cosas como el tema de red de oportunidades, beca universal, cuando un niño va a entrar en el salón, o etcétera, una madre que está embarazada, hay que vacunarse. O sea, sea un sinnúmero de cosas que se le están pidiendo a la gente en la comarca y la gente está asustada. ¿Ya? Se dice por acá una cosa, que la vacuna no es obligatoria, pero los funcionarios cuando llegan allá y les piden ese requisito, y claro, la gente van a reaccionar. Y no hay una explicación, no hay una comunicación directa desde el gobierno hacia la comarca Nové Buglé. Eso. El otro es las acusaciones que se le ha dado a algunos dirigentes en la comarca Nové Buglé con referente de que los dirigentes han atropellado a la policía, otro le ha agredido, etcétera. Yo la pregunta que yo tengo aquí, ¿cuándo la Policía Nacional y el Gobierno Nacional va a responder por los crímenes que se ha hecho en la comarca Nové Buglé, en el caso de Jerónimo Tugrí, Francisco Javier, Mauricio Méndez y más de 400 personas que fueron cegados por los perdigones? Hoy están ciegos, hoy padecen por los perdigones y balas que le dieron, la tortura que se dio a las poblaciones indígenas en 2012. ¿Cuándo la policía va a responder sobre eso? El otro tema también, en el caso de Gualaquita, en Changuinola también, donde murieron mucha gente y también la policía arremetió contra la población indígena también, y más de 200, 300 personas que quedaron viciados, ciegos, y la policía no ha respondido sobre eso. Igualmente también en Gualaquita también, que recuerdo de que la policía arremetió contra la gente que estaban en la entrada de Gualaquita en tiempo del gobierno de panameñista, de Varela. Y aquí tenemos recientemente el caso en Barro Blanco, donde todos fuimos testigos, mientras que el gobierno estaba hablando paja allá en la cumbre del cambio climático. Aquí estaba en Barro Blanco la policía disparando a niños. Allá está imagen, hay fotos, videos y todo, donde la policía disparó contra la población en Barro Blanco. La gente no tenía armas, no tenía nada. Y aquí no hubo nada, hubo un silencio. No vimos medios, no vimos nada, no vimos Defensoría del Pueblo, no vimos Derechos Humanos, no vimos a nadie. Ni siquiera el PRD. Todos los funcionarios del PRD en la comarca, silencio todo, porque se estaba atropellando a la población indígena. Entonces, cuando la policía y el gobierno atienden ese caso de la violación y la tortura en la comarca, entonces venga a acusar a nuestros dirigentes con eso. Y el otro es, se está dando recientemente las resoluciones y acuerdos entre las autoridades tradicionales, supuestas autoridades tradicionales versus el gobierno nacional. Por eso que nosotros tenemos problemas en la comarca Nové Buglé. Cada cosa que se da en la comarca Nové Buglé, cuando es un tema de impacto, de envergadura, como un tema tan sensitivo y delicado como el tema de minería, cuarta línea eléctrica, modificación a la carta orgánica, en el caso de la vacuna, con un tema tan sensitivo para proceder en la comunidad indígena, se tiene que llegar al Congreso en pleno. ¿Y quién es el Congreso en pleno? La población Nové Buglé. Es que se le tiene que llegar aquí. No puede venir un cacique ni una autoridad por ahí firmando. Eso es contradictorio y usted ha sido testigo, las autoridades anteriormente que han firmado por encima del gobierno nacional, por encima del gobierno interno de la comarca Nové Buglé, por encima de los congresos generales, han firmado acuerdos. Y eso ha tenido repercusión en la comarca de movilizaciones, cierre, etcétera, destituciones, cepo y todo. Todos hemos sido testigos aquí. Ninguna autoridad está por encima del pueblo Nové Buglé. Entonces aparece el gobierno, y esto es el estilo del gobierno nacional, que lo vimos en el 2012, lo vimos en el 2016, 17. Cuando ellos tienen sus autoridades, corren a que lo firmen. Ellos mismos crean el problema y ellos buscan sus autoridades títeres para que le firmen un acuerdo. ¿Para qué hacer ventilar al mundo que hay un acuerdo aquí en la comarca Nové Buglé? Y eso crea fricciones en la comarca Nové Buglé. Entonces es el modo operante del PRD, que ha sido campeón históricamente de maniobrar, de crear autoridades títeres, porque las que ellos crearon del 13 de febrero son autoridades de PRD, puras autoridades títeres entre la comarca Nové Buglé. Y lo vimos en plena luz. No había población, no había congreso. Yo creo que, yo no sé en qué país vive el gobierno actualmente, del gobierno de Nito Cortizo. ¿Ya? Entonces, ese uno, y el otro yo estoy viendo una resolución de un supuesto congreso y una supuesta cacique. Son dos resoluciones.
Una cacica que acepta una vacuna, un acuerdo, porque ahí está el acuerdo que dice, y acabo de releer la resolución de un supuesto congreso del PRD. Los dos son de autoridad del PRD y se contradicen. Dice que hay que tener cuidado para vacunar a la gente en la comarca Nueve Buglé. Entonces eso crea más confusión en la comarca Nueve Buglé. A través de esta dirigencia del 13º Congreso General presidida por el presidente Marcial Gallardo, nosotros nos hacemos eco a todo lo que está pasando en la comarca Nueve Buglé, pero también mandamos un mensaje a la población Nueve Buglé a que tengan muy cuidadosamente definir quiénes son las autoridades y a los movimientos sociales, populares, gremios organizados, etcétera. Todas las organizaciones sociales, hay que decirle bien claramente, compañeros, que hay dos grupos. El grupo que el gobierno reconoce, que el grupo que el gobierno utiliza, el grupo que el gobierno impone como cacique y congreso, son los grupos que el gobierno reconoce y lo pone a firmar. Y hay otro grupo que el pueblo lo reconoce. Hay otro grupo que responde al pueblo, que no responde a minería, que no responde a la hidroeléctrica, que no responde al gobierno, menos al PRD. Entonces ese es el dolor de ellos. Entonces por eso nosotros estamos ahorita mismo bien estudiando el próximo encuentro internacional de dirigentes, pero también nosotros hacemos preguntas. ¿Qué pasó con el Ministerio de Salud? ¿Por qué no va a Cunayala a vacunar así? De esa forma y pone a los caciques a firmar. No se atreven, ¿verdad? Porque allá no funciona eso, porque no hay cacique PRD allá en Cunayala, no hay congreso PRD allá en la comarca, en Cunayala. Lo mismo pasa en Emberá. Allá no pueden ir a vacunar a nadie, a imponer su vacuna, porque allá no hay cacique PRD, allá no hay congreso PRD. Como en la comarca aquí sí tenemos colegas, ya, y si tenemos anexos del PRD en la comarca, sí podemos hacer lo que queremos. Bueno, ya falta 2 años nada más, ya a ustedes se les termina el vencimiento y hasta llegó el PRD. Nosotros sí dejamos claro a la población Nueve Buglé que manténganse unidos. Nosotros mandamos un comunicado de unión a la población Nueve Buglé a que se mantenga en lucha, a que no se deje vacunar y no se deje imponer, ya. Entonces es la única forma que la población indígena tiene de defenderse, de protestar, porque no hay una comunicación entre el Ministerio de Salud y el gobierno nacional y la población indígena. Fíjate que 3 años tiene el gobierno del PRD y no tiene una agenda para las comunidades indígenas, a los 7 pueblos. El gobierno no tiene ninguna agenda. La agenda que tiene el gobierno del PRD ahorita mismo es una agenda de imposición, de maniobrar, una agenda paliativa, una agenda, pero es para su PRD, no para la población Nueve Buglé. Entonces lo estamos viendo de esta forma. Entonces creemos de que lo que está haciendo el gobierno nacional es injusto con la población indígena. Ese es el eslogan de la secta frontera, la demagogía de la secta frontera de Plan Colmena, estudiando sin hambre. Quedó bla, 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 utilizando discursos demagógicos contra la población de Nove y haciendo ver que están haciendo en la comarca. No han hecho nada en la comarca Nueve Buglé. Entonces le mandamos el mensaje a la población Nueve Buglé a que se nos mantengamos unidos formalmente de que lo que viene, así mismo como están haciendo la vacuna, así lo van a hacer con la minería, así lo van a hacer con las hidroeléctricas, así lo van a hacer con la 4ª línea eléctrica. Y la ley le prohíbe hacer eso. Es más, la ley 11 del 2012 prohíbe cualquier proyecto de impacto en la comarca. Así de sencillo. Y la gente sigue con la terquedad, el gobierno del PRD sigue con la terquedad de crear zozobra, división en la comarca Nueve Buglé. Mantengámonos unidos. Buenas noches a todos.